Capítulo 16. Los demonios actúan desde distancias espirituales y no desde distancias físicas. La confusión sobre la aparente compatibilidad del Espíritu Santo con las fuerzas de las tinieblas puede ser explicada por medio de este principio. Cuando algo está cerca físicamente, no significa que está cerca espiritualmente. En otras palabras, 1000 kilómetros de distancia en lo natural no significan 1000 kilómetros en el espíritu. Algo puede estar a un lado en lo natural, pero a miles de kilómetros espirituales. Por esta razón, alguien puede estar cerca de una persona espiritual, pero no ser tocado por la unción de su vida. Está físicamente cerca, pero muy lejos espiritualmente. Alguien más puede estar a miles de kilómetros de distancia y recibir una bendición mayor que alguien que está cerca. Jesús dijo que un profeta no es aceptado en su propia tierra. Esto significa que los dones del profeta no pueden tocar espiritualmente a las personas que están cerca. Parece que los dones y la unción del profeta obran en personas que están más lejos físicamente. De alguna manera, la familiaridad incrementa la distancia espiritual entre el ungido y aquel que tiene que recibir la unción. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:57. Yo veo que la unción del Señor fluye más fácilmente de mi vida a la vida de las personas que están físicamente más lejos de mí. Muchos que están cerca en lo natural están lejos en el espíritu. Esto prueba la teoría de que las distancias espirituales y las distancias naturales son diferentes. Distancia espiritual. Hay algo parecido a la distancia dentro del reino espiritual. Jesús le dijo una vez a un hombre que vino a él: no estás lejos del reino de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:34. Esto prueba que se puede estar cerca o lejos del reino. Otras escrituras hablan de acercarse a Dios. Acercarse a Dios no es algo físico. Dios es espíritu, y no es posible aproximarse a Él con ninguna maniobra física o natural. De igual manera, sentarse al lado de un hombre de Dios no te hace estar cerca de Él espiritualmente. De hecho, alguien que está sentado a 10.000 kilómetros de distancia puede estar más cerca de lo que tú estás, sentado a sus pies. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Esta escritura habla de las bendiciones de un hombre al que le es permitido acercarse a Dios. Dios escoge a aquellos a los que les permite acercarse. Siendo así, algunas personas están más cerca de Dios que otras. Por ejemplo, todos nosotros podríamos estar ubicados físicamente en la ciudad de Nueva York, pero los amigos y siervos más cercanos de Dios posiblemente estén a solamente 5 metros espirituales de la presencia de Dios. Mientras tanto, otros cristianos también en Nueva York pueden estar a 8.000 kilómetros de la presencia de Dios. Estar físicamente cerca de un sepulcro o de la casa de una bruja no significa que estés espiritualmente cerca de estas cosas malignas. En espíritu estás lejos, a menos que te expongas a ellas. No des lugar al diablo. La misma persona puede estar llena del Espíritu de Dios y después de unos cuantos minutos estar controlada por espíritus malignos. Esto sucede porque en unos cuantos minutos, esta misma persona puede irse muy lejos espiritualmente, aunque físicamente esté en la misma posición. Es lo que le pasó a Pedro, y esto explica por qué Jesús lo llamó la roca, y unos cuantos minutos después lo llamó Satanás. Al respecto, recuerdo que leí una historia en un libro de Kenneth Hagin acerca de un ministro de Dios que alternaba entre dos espíritus. Kenneth Hagin contó que tuvo una reunión en cierta ciudad y se hospedó en la casa de un empresario rico que era miembro de la iglesia en la que estaba ministrando. Este hombre era dueño de un centro comercial y era sumamente exitoso en los negocios. El empresario le preguntó a Kenneth Hagin si conocía a cierto hermano quien también era un ministro.
Kenneth Hagin le dijo que él sabía de aquel hombre y que estaba convencido de que ese hermano había sido llamado por Dios y que caminó honradamente delante de Dios en el ministerio hasta que empezó a cederle el paso a espíritus malos. El hombre de negocios le dijo a Kenneth Hagin que su iglesia había ayudado a patrocinar una reunión de este ministro que se llevó a cabo en esa ciudad, y que casi todos los días este ministro iba a su oficina para platicar o para salir a comer. Este empresario tenía una reliquia de familia, un anillo con un diamante de 7 quilates, el cual había heredado de su padre y que muy rara vez usaba. Él lo había envuelto en un pañuelo y lo tenía en su cuarto, en el rincón derecho de la parte de atrás de su cómoda. El ministro de Dios entró en la oficina del empresario y le habló acerca de esta reliquia familiar que el padre del empresario le había dado. El ministro le describió detalladamente al empresario en dónde estaba la reliquia y le dijo que Dios quería que se la diera a él. Naturalmente, el empresario pensó que esto era de Dios, debido a que era un conocimiento sobrenatural, y por consiguiente le dio la reliquia al ministro. Pero este hombre de negocios había estado preocupado por el hecho de que este ministro de Dios había empezado a maldecir cuando alguien lo había hecho enojar en la oficina. Además, justo después de que salió de la ciudad, 2 hombres lo abordaron y le dijeron que mientras el ministro estaba en la ciudad, había estado involucrado en homosexualidad. Ahora el empresario estaba enojado consigo mismo por haberle dado su reliquia familiar a alguien que, él pensaba, ni siquiera estaba caminando con Dios. El reverendo Hagin decía en su libro que más adelante, cuando se encontró con este hombre en una reunión, el Espíritu de Dios le había susurrado que este hombre de Dios estaba actuando con poderes ocultos y con espíritus que estaban a su servicio. Este ministro había tenido en el pasado un maravilloso ministerio de sanidad y algunas de sus sanidades sobrenaturales habían sido avaladas por doctores en medicina. Sin embargo, se había rendido a la carne y le había dado entrada al diablo. Como puedes ver en esta historia, el hombre de Dios estuvo operando con el Espíritu Santo y después con espíritus que estaban a su servicio.